y todo lo que tenga que ver con consultas o dudas que puedan surgir para el final, para hacerlo un poquito más ordenado. Por lo cual, voy a hacer la presentación, vamos a hacer antes del espacio de preguntas un ejercicio práctico y luego se va a hacer un espacio de rondas de preguntas. Primeramente voy a hacer una muy breve presentación de la empresa de Core BI para comentarles a quienes no nos conocen. Vamos a poner un poquito de contexto respecto a lo que es el gobierno de datos y cómo está visto actualmente. Luego ya vamos a entrar en lo que son los principales componentes del gobierno de datos, cómo se implementa gobierno de datos o en realidad ejemplos de lo que es implementación de gobierno de datos. Y luego vamos a hacer un ejercicio práctico, si me acompañan, ahí lo único que les voy a pedir es que tengan a mano un anotador, un lápiz, para hacer un breve ejercicio y así poder interpretar cómo están actualmente cada una de sus compañías. Y finalmente vamos a hacer unas rondas de preguntas. Bien, bienvenidos. Al final de la presentación seguramente se les va a estar enviando en formato de PDF el resumen de lo que voy a presentar, así que esa duda ya está saldada, se lo vamos a estar enviando y probablemente por algún canal el video va a estar posteado para también ser consultado en otra oportunidad. Les agradezco a todos por su participación y comenzamos con la presentación. Bien, Core BI somos una compañía que nos dedicamos desde hace un poquito más de 15 años a brindar servicios de implementación de soluciones de Business Intelligence, Business Analytics y Big Data con conocimiento en todas las tecnologías disponibles o por lo menos las tecnologías líderes del mercado. Nos dedicamos exclusivamente a esto, somos agnósticos, tenemos distintos equipos de trabajo en cada tecnología y dentro del marco del Analytics brindamos también servicios de consultoría especializados en Analytics y en algunos casos incorporando servicios como es el de Data Governance especializados en los datos puntualmente. Tenemos oficinas, nuestra casa central está en Argentina, pero tenemos oficinas en Colombia, en Chile, en Estados Unidos y asociados de negocios en Perú, Caribe, Uruguay. Nuestros servicios los podemos dividir en dos partes. Por un lado, todo lo que es el desarrollo de soluciones, que es la parte superior de la pantalla que están viendo, en donde, por un lado, trabajamos todo lo que es analítica o la mirada hacia atrás de los datos, con data warehousing, procesos de TL, todo lo que es BI, todo lo que es data discovery y demás. Y por otro lado, lo que es el trabajo con datos no estructurados, grandes volúmenes de datos y demás, todo lo que tiene que ver con la analítica más avanzada y el camino hacia lo predictivo y hacia lo cognitivo. Y en términos de consultoría, también dividimos en dos partes. Por un lado, lo que es consultoría estratégica, que apunta a asesorar a las compañías en algunas necesidades puntuales estratégicas, como puede ser definir una arquitectura de datos, como puede ser definir metodología, como puede ser definir ciclo de vida, gestión de los datos. Y por otro lado, lo que es el Data Governance, consultoría MDM, gobierno, Data Quality y demás. Leonardo, me indicas que sigues en la slide inicial. Estamos en una slide que habla de servicios. No sé si estamos todos alineados con la misma. Ok, veo que están con la inicial. Ah, bien. Hay gente que ya está viendo la slide de servicios.
Ahí nuestro moderador recomienda volver a ingresar, los aguardo unos segundos para la sincronización. Bien, excelente. Ya nos vamos alineando, estamos en la slide de servicios, vamos a tratar de ir un poquito más lento para que quede sincronizado. Siguiente slide, donde ya entramos en lo que es el mundo del data management, data governance, o distintas acepciones que ahora vamos a explicar de qué se trata. Aquí lo importante es entender que el éxito de los negocios de hoy está muy basado en el entendimiento, el uso y la estrategia que se tenga de los datos de una compañía. Cuando hablamos de entendimiento me refiero a saber cómo se almacenan esos datos, qué tanto se puede confiar en esos datos, o en caso de tener algún problema, cuáles son los mejores datos que me permiten gestionarlo a dicho problema. Y esto acrecentado con la incorporación en los últimos años de el tratamiento de grandes volúmenes de datos, de nuevos sistemas que se incorporan en las compañías, hacen que la gestión de estos datos se convierta en una necesidad estratégica. Y esa necesidad estratégica hace que los datos sean tratados como activos de una compañía, para a través de los mismos y de una gestión eficiente poder generar valor monetario a partir de los datos. El data management es entendido como la combinación o la mezcla entre lo que es tecnología y lo que es cultura del dato. En este slide vemos 4 patas o 4 dimensiones del data management en términos de procesos, estrategias, tecnología y el dato propiamente dicho. La relación intrínseca entre estas partes hace que los procesos son las actividades, las técnicas, las políticas y los procedimientos que se van a definir para la gestión del dato. La estrategia tiene que ver con las personas que van a llevar adelante esos procesos, por lo cual para lo que es el data management se definen ciertos roles, responsabilidades particulares y hacen a la cultura de la compañía. Y ambos se basan o se apoyan en el uso de la tecnología para llevar adelante estos procesos. Como bien dice la nota bajo el slide, aquellas organizaciones que no entienden la importancia de gestionar los datos, no me gusta el término, no sobreviven, pero están perdiendo ventajas competitivas. Bien, para poner un poquito de contexto respecto a cómo está en la actualidad el data governance o cómo está creciendo la cultura de gobierno de los datos, les presento un slide con unas infografías. Por un lado, el lado izquierdo, resultado de una consultoría de Gartner, establecieron en una muestra de 850 compañías qué tanto le afectó o cómo afectó el gobierno de los datos, la incorporación del gobierno de datos en su negocio. Y podemos ver en esta infografía que de un año respecto al otro, más del 70% de las compañías indican que les fue un poco mejor o mucho mejor en sus resultados de negocio. Por otro lado, aquellas compañías que están todavía en proceso de madurez y que tienen que vencer ciertas barreras para obtener esos resultados de negocio, declaman que sus principales inconvenientes o barreras tienen que ver justamente los más fuertemente marcados, la cultura y las políticas internas de la empresa y los desafíos tecnológicos que enfrenta. Por otro lado, los términos más económicos, en un segundo lugar, un segundo plano en celeste, que tienen que ver con las condiciones macroeconómicas, con financiamiento y con regulaciones de cada país.
Y luego ya más enfocado en las personas o en los procesos, el cambio de prioridades de negocio y la dificultad para encontrar talentos para la gestión eficiente de los datos. Bien, la slide siguiente, ya entramos en el proceso de data management. Les decía al principio que hablamos de data management o data governance como si estuviéramos hablando de sinónimos y en realidad no son lo mismo. Para entender bien cada uno de los conceptos, el data management hace hincapié en lo que es la gestión. Ahí descubrí el puntero, excelente. La gestión del dato en sí, todo lo que es la logística del dato, es cómo organizar, controlar y revisar los datos para hacerlos accesibles, confiables y oportunos para el momento en que los necesita el usuario de negocio, lo necesita el negocio. Entonces, el concepto del data management es más logístico, tiene que ver más con el hacer. En cambio, el concepto de data governance, que aquí lo ven en el centro de este infograma, tiene que ver con la estrategia de los datos, con la definición de qué se espera hacer en definición de políticas, definición de estrategias, definición de procesos y procedimientos para que luego el data management lo implemente a partir de estos componentes que se ven o que mostramos en la infografía. Esta infografía representa estándares de data management que nosotros tomamos como referencia DAMA Internacional, que es una organización conformada por consultores independientes de Information Management, que definieron o establecieron ciertos estándares y mejores prácticas y un marco de trabajo para el correcto gestión y entendimiento de los datos. De todo este marco, brevemente comento cada uno, son 10 componentes. Por un lado, lo que tiene que ver con el modelado y diseño de los datos, hace específicamente los modelos físicos y lógicos de datos, lo que tiene que ver con el storage y operación, que refiere a las bases de datos o a dónde se almacenan y cómo se gestionan esos almacenes de los datos, lo que tiene que ver con la seguridad del dato, el data security, que refiere a qué datos tienen que ser protegidos, confidenciales y qué personas dentro de la compañía pueden ver cuáles datos. Data integration y interoperability, que hace referencia a lo que son los procesos de integración, justamente los procesos ETL, a la carga de transformación y carga de los datos, y a la relación entre los distintos sistemas de una compañía a través de estos procesos ETL. Lo que refiere a Document and Content Management, que establece las reglas que se aplican a todos aquellos datos que no son almacenados en base de datos no estructurados. Master and Reference Data, que lo que busca es asegurar que los datos más importantes para el negocio son creados con la consistencia y con la calidad necesaria. Data Warehousing en Business Intelligence refiere a todo lo que son los datos históricos y datos analíticos, cómo se presentan. Luego lo que hace a la gestión de la metadata, entendiendo metadata como los datos sobre los datos, o sea, las descripciones, las etiquetas, las caracterizaciones que hacen los datos más cercanos a los términos o los conceptos de gobierno. Data quality, que es por excelencia el componente quizás más representativo de lo que es el data management o el que es direccionado en primeras instancias, que tiene que ver con la salud del dato, con poder trabajar con
datos buenos, y lo que es Data Architecture, que relaciona todos los sistemas o entender las relaciones entre los distintos sistemas de datos que tiene una compañía. En el medio del gráfico, como decíamos, está el Data Governance. El Data Governance define políticas, define estrategias, define roles, define funciones para que se operativicen cada uno de los componentes que rodean este marco del Data Management. A continuación vamos a hacer un breve doble clic en 4 de esos componentes en función de nuestra experiencia y las implementaciones que llevamos de Data Governance son los que más fuertemente se han presentado como necesidades iniciales. Hay que entender que todos estos componentes están interrelacionados y en determinados momentos algunos tienen preponderancia estratégica sobre otros y se van trabajando en forma escalonada para llegar al conjunto de management de todos los componentes. El primero, como decía, la estrella de este círculo tiene que ver con el Data Quality. El Data Quality no trata únicamente de que, como bien dice la filmina, de que sean datos buenos, sino también que sean precisos, consistentes y completos. Dentro de las definiciones del Data Management se puede descomponer, del Data Quality se puede descomponer la calidad del dato en términos de dimensiones como lo que es la precisión, que hace la referencia de que el dato almacenado es real, es un dato que representa fielmente la realidad. La validez del dato tiene que ver con que el dato cumple con el contexto que está previsto, es decir, que tiene el formato correcto, que cumple dentro de los datos de dominio que son precisados. La oportunidad tiene que ver con el momento en el que es consumido, para entender que los datos se tienen que actualizar y estar disponibles al momento de ser necesitados por el negocio. La completitud, como la palabra lo indica, habla de que un dato esté completo en sí mismo. El ejemplo más claro de completitud tiene que ver con un domicilio, el dato domicilio como tal. En completitud requiere que tenga calle, que tenga número, que tenga altura de edificio y demás. La unicidad del dato, que refiere a aquellos datos que tienen que cumplir con ser únicos dentro de un entorno. Y quizás la más compleja o la que más problemas representa, la consistencia. Es decir, que el mismo dato esté replicado exactamente igual en los distintos sistemas de la compañía, que por donde se quiera ver se les llega a ver el mismo valor del dato. El proceso de Data Quality, para hacerlo bien resumido, consta de 5 partes. Es identificar la metadata, cómo está compuesto ese dato, cuáles son los datos críticos. Se elabora un profiling de esos datos para establecer la sanitidad de cómo están actualmente los datos. Luego, en la etapa de monitoreo, se generan o se definen reglas de calidad y se miden para entender cómo está el dato en términos de calidad. En función de los resultados de la ejecución de esas reglas, se generan proyectos o programas de limpieza de los datos y de mejora continua de calidad para luego llevarlos al reporting e iniciar el proceso continuo de monitoreo y de mejora de los datos. Bien, el siguiente componente que trabajamos es el de Metadata Management. Metadata tiene que ver con el nexo entre el negocio y el valor técnico o como tal del dato. Los metadatos, cuando uno piensa en metadatos, lo primero que piensa es en documentación y cómo son mostrados o presentados esos datos en una forma estándar, en una forma clasificada, en una forma organizada. Y el diccionario de datos, si bien es un término más técnico, es uno de los entregables o de las herramientas que presenta este componente. El catálogo de datos es otro
en donde se muestran los datos, pero en términos de negocio. Esta conjunción entre diccionario y catálogo de datos es todo lo que se gestiona en lo que es metadata, incluyendo la trazabilidad del dato de punta a punta, es decir, el dato que se presenta al usuario, cómo se fue construyendo las distintas etapas desde que se generó. Lo que es referencia al master data, los datos maestros, como decía hace, a los datos más importantes que desea resguardar una compañía, tiene que ver con esos sustantivos que hacen al negocio, como puede ser cliente, como puede ser producto, como puede ser cuentas, como puede ser sucursales. Y el master data lo que busca es focalizar la información en este tipo de datos, almacenarlos en un único lugar que pueda ser replicado hacia todos los puntos del negocio donde lo necesite. La gestión de los maestros requiere la identificación de cuál es, de los distintos orígenes en donde puede estar almacenado un dato, cuál es el que tiene mejor valor de verdad para el negocio, y esos datos con mejor valor de verdad se almacenan en un repositorio único, desde donde luego alimenta a todas las distintas áreas de negocio. Son datos generalmente poco cambiantes, que son el centro de los negocios, naturaleza no transaccional, y cuando hablamos de datos de referencia es donde establecemos datos que son maestros, pero en sí solos no representan valor para el negocio, como puede ser la demografía o los datos geográficos, son datos de referencia o distintas tipologías de datos que puedan ser necesarios para complementar los datos maestros. El objetivo de los datos maestros es obtener lo que se le llama los Golden Records o el Golden Data, es decir, en una sola instancia poder tener los mejores datos de una determinada entidad para de ahí ser compartidos al resto de la compañía. Bien, el siguiente componente tiene que ver con el diseño y modelado. El data modeling lo que busca es, a partir de los requerimientos de negocio, entender el alcance de esos requerimientos y diseñar las estructuras de datos, tanto físicas como lógicas, para que puedan cumplimentarse dichos requerimientos de negocio. Cuando hablamos de definiciones, en términos técnicos hablamos de entidades, las relaciones entre las entidades, los dominios de datos. Cuando hablamos de modelos, hablamos de modelos relacionales y multidimensionales. Esa definición de cómo van a estar dispuestos los datos es gestionado por el componente de Data Modeling and Design. Por último, el componente de Data Governance, como decía, la parte central o quien define la autoridad y el control sobre el resto de los componentes para la gestión de datos como activo, entre otras cosas tiene que definir cuáles van a ser los roles que van a hacerse cargo del management de datos. Dentro de estos roles se establecen, por ejemplo, que son los comités de datos, donde a alto nivel gerencial se establece un organismo que es quien define las políticas y estrategias de la empresa a nivel de datos. Luego, los roles que van a ejecutar esas definiciones, por un lado lo que pueden ser las áreas de gobierno de datos y por otro lado los roles más específicos referidos a el ownership de los datos, como un dueño de datos, un steward de datos, que van a llevar adelante las actividades para hacer esos datos de calidad y oportunos. Además de definir las políticas y estándares, son los responsables del sponsoreo y del financiamiento, de hacer el push para todo lo que son lo que es el programa de gobierno de datos, tendiente a que no quede como una mera iniciativa de tecnología
o de algún área en particular, sino que se tome como un programa de negocio como tal, con metas alcanzables, teniendo en cuenta que es cross-company. Es muy importante, es fundamental, dentro de lo que es el gobierno de datos, involucrar a los niveles directivos para poder conseguir que el gobierno cumpla con las expectativas previstas. Bien, ese contexto tiene que ver con lo que son los componentes de gobierno o gestión de los datos. Ahora, pensando en lo que es la implementación de un proceso de gobierno de datos, el primer disparador que tiene este tipo de iniciativas, que luego se transforman en programa, tiene que ver con ciertos factores que están impidiendo el aprovechar los datos que hoy en día tienen las organizaciones. Por un lado, procesos descentralizados de manejo de datos. Esto es que los datos se generan o se almacenan en algún sistema o en algún lugar centralizado, pero se generan réplicas internas dentro de la compañía y cada área que consume esos datos le va agregando su propio valor y termina duplicando la compañía, como decimos, o como suelen decir nuestros clientes, tengo 4 o 5 compañías dentro de la misma empresa. Carencia de reglas de negocio, estándares y gobierno sobre dominios de información. Esto tiene relación con que cuando no hay definido quién es el responsable de un determinado dato, se pierden las posibilidades de establecer las reglas adecuadas de negocio y no son claras, por lo menos para el usuario que lo consume, qué se ha aplicado, qué cálculo particular o qué regla, qué transformación se aplica en un determinado dato. Falta de integridad de los datos, que va muy relacionado con el tema de diversidad de orígenes. Cuando los datos están diseminados en distintos sistemas, un mismo dato, puede ocurrir de que en algunos haya un valor y en otros otro valor diferente. Diversidad de herramientas de explotación. Esto tiene que ver con a los usuarios finales se le plantea la necesidad de ir a buscar algunos datos para tomar alguna decisión y no tener claro cuáles de las herramientas que dispone la compañía la adecuada para poder trabajar con esos datos o para encontrar las soluciones de datos que está buscando. Y en general, englobando todos los anteriores, la necesidad del cambio cultural en cuanto al manejo de la información. Esto, por ahí los disparadores se reflejan en alguna relación entre sistemas y negocio. Aquí el proceso de gobierno de datos involucra a ambos, tanto sistema como negocio van de la mano en este proceso, lo cual requiere un change management muy importante, fundamental para poder llegar a conseguir las metas que establece el gobierno de datos. En esta siguiente slide, a partir de esos disparadores, decía, se genera o se tiene que entender en qué situación está la compañía respecto a la gestión de los datos. Para entender eso, se tiene que establecer, una vez entendido eso, se tiene que establecer una hoja de ruta, un roadmap, a un determinado plazo para ir cubriendo las necesidades más urgentes y ir generando esta gestión activa de los datos. Una de las herramientas para la gestión de los datos es el framework. El framework como tal es la construcción de un modelo que administre los datos dentro de la compañía. Este framework tiene como input a la izquierda los casos de uso, las necesidades de negocio puntuales, que son tomadas o trabajadas por el equipo de gestión de los datos o de equipo de gobierno de los datos, donde por un lado tienen definido el modelo operativo, los roles, las políticas, cuáles datos son tomados claves y demás, y ahí se produce la interacción entre los diferentes componentes que comunicábamos o que comentaba con anterioridad en anteriores slides. Por ejemplo, dentro de lo que es MDM, uno de los objetivos o los casos de uso
que terminan desencadenando en un framework como este que estamos observando, es la necesidad de tener visión 360, principalmente de los datos de cliente, y entender desde todos los puntos de vista el cliente, cómo está compuesto, cómo se relaciona con anterioridad, cómo actualmente interactúa con la compañía y qué previsión o predicción se puede hacer del comportamiento futuro. Este área central o equipo de gobierno de los datos es acompañado por distintas áreas dentro de la compañía, como puede ser la gestión de demanda, como puede ser el área de seguridad informática, las áreas de desarrollo, arquitectura, y dentro de lo que es la área de negocio, los data owners. Los data owners son puestos claves, son gerentes de las distintas áreas, quienes terminan definiendo la necesidad del dato en cuanto a calidad y oportunidad para que se pueda gestionar en función de esas definiciones. Las acciones que toma el equipo de gobierno están representados por ciertas personas y roles. Entre esos roles, como decía, está el steward o el guardián de los datos. Hay un steward técnico y un steward de negocio. Estos conviven en el mismo equipo y son los responsables de implementar y llevar adelante todas las acciones que se definan respecto a los datos. Esta estructura y estas necesidades se sustentan en la tecnología. Hay herramientas específicas para cada uno de los componentes de lo que es el data management y herramientas que engloban la gestión del gobierno de datos como tal. En esta webinar no vamos a entrar en detalle de las herramientas, pero hay diversidad en cada uno de los componentes. Y por último, las métricas, o como base de este framework, para poder evidenciar que hay una mejora o cuánto va mejorando los datos y qué agregado de negocio se generan a partir de la gestión de los datos. El resultado o el output de este framework son los datos presentados para lo que es analítica avanzada, para todo lo que es ciencia de datos hoy en día, ingeniería de datos y demás. De nuevo, para aclarar el tema, este framework es un caso ejemplo que se creó a partir de una necesidad puntual de un cliente. No es un caso genérico. Nuestros procesos de data governance nos permiten diseñar el framework en función de las necesidades de cada compañía y no trabajar en algo más amplio que termine resultando en malas prácticas o en pérdida de experiencia y de conocimiento en relación a los datos. En todo lo que es el gobierno de datos hay que tener en cuenta que las expectativas y las metas se tienen que manejar con cuidado. No es un Big Bang, es un programa, no es un proyecto. Se van implementando en el tiempo y hay que ser totalmente realistas respecto a los interlocutores que van a estar participando. Se hace o es conveniente analizar el nivel de madurez que tiene la compañía respecto a la gestión de los datos para entender dónde está actualmente, hacia dónde va y cuál es o cómo llevar adelante ese gap entre lo actual y lo deseado. Esta siguiente slide busca representar cómo es el funcionamiento de esta relación entre negocio y tecnología. En la parte superior, el comité o consejo de gobierno de los datos definiendo la estrategia y los objetivos a alcanzar para la gestión de los datos. Bajan esas estrategias, bajan esos drivers y en la parte central está el trabajo de los equipos de gobierno, los stewardships, en donde se ponen en práctica o se implementa todo lo que tiene que ver con
el modelado, la limpieza, la clasificación, la seguridad de los datos. Se toman esas definiciones que bajan o se trasladan a las áreas de sistema o tecnología, quienes van a llevar adelante lo que se defina en términos de negocio, implementan físicamente los modelos, las explotaciones, los tableros de calidad, los modelos de integración, monitorean y a partir del monitoreo se determinan issues a resolver o situaciones a resolver, que es nuevamente el negocio, a través de los dueños del dato y guardián del dato, los encargados de establecer los planes de mejora para volver a escalar al Consejo de Gobierno de Datos, quienes finalmente toman la priorización y el sponsoreo de las acciones necesarias para la corrección de los datos. Este camino de los datos representa esta relación entre negocio y sistema. Por lo que, como les decía anteriormente, el gobierno de datos no es una iniciativa únicamente de tecnología, sino que es una conjunción de tecnología y negocio para poder llevar adelante estas acciones cross-company. Bien, este siguiente slide apunta a establecer o comentarles cuáles son las recomendaciones para poder llevar adelante efectivamente un proceso de gobierno de datos y poder establecerlo como factores claves de éxito. Por un lado, lo que decía recién, el enfoque del Data Governance es integral, la participación del negocio es esencial e incluso superior a la de tecnología para poder añadir valor estratégico a la organización en todo lo que es gestión de los datos. Las responsabilidades son compartidas entre el negocio de IT en la ejecución. Es muy importante poder establecer el nivel de madurez presente y futuro para poder entender los puntos débiles y fuertes de la compañía y plantearse objetivos realistas y poder diseñar un correcto plan de transición hacia el estado madurado. Es fundamental involucrar a las personas adecuadas. Cuando hablamos de personas adecuadas, entendemos aquellos roles y responsabilidades necesarios, como puede ser el comité de dirección ejecutivo para coordinar la toma de decisiones, la financiación y la resolución de conflictos. Entender que es una nueva forma de gestionar los datos, por lo cual el perfil de las personas que trabajen o que implementen esta área de gobierno de datos es buscar un perfil abierto en términos de formas de trabajo, entender que como se hacía antes ya no nos alcanza, ya no nos sirve y hay que pensar en nuevas formas de trabajar. Las políticas y las reglas que se generan tienen que ser en forma descendente, porque el gobierno es impulsado por los responsables del negocio. La gestión de los datos maestros como tal es un servicio compartido, si bien puede tener un owner, es esencial que la compañía entienda que esas definiciones que tome el owner, que normalmente, como decía, es un gerente de un área en particular, tienen que ser pensadas cross-company y no únicamente para resolver solamente las necesidades del área a la cual pertenece. Y por último, el acceso a las métricas de calidad de datos. De calidad de datos en esencia y las métricas de gobierno a nivel más estratégico. El acceso a las métricas de calidad de datos es fundamental para que el usuario que va a consumir o que le llegue un reporte o un determinado conjunto de datos pueda tener claridad de qué nivel de confianza tiene o puede tener en ese momento respecto al dato. Y saber que en el tiempo o en el transcurso de las distintas iteraciones de los procesos de calidad
va a tener mejor sanidad de esos datos. Bien. Por último, como cierre de este tema de implementación de los datos, representamos en esta slide cuáles son los beneficios que genera una gestión correcta de los datos. Dentro de los beneficios, la eficiencia operacional, los datos manejados como activos clave de la compañía van a tener los recursos necesarios para que puedan ser gestionados en tiempo y forma y con las herramientas necesarias. Mejora la comprensión de los datos, la visibilidad punta a punta a través de los metadatos, poder entender los términos de negocio que pueden llegar al usuario final, qué camino han recorrido y cómo se han definido esas reglas o esas transformaciones. Mejoras en la calidad del dato hacen contar con más y mejor información. Sin lugar a dudas, este es uno de los puntos clave del proceso de gobierno de datos y lo van a escuchar repetidamente, que el Data Quality es el principal impulsor del Data Governance. Cumplimiento de las regulaciones en cuanto a gestión de los datos. Es muy común, sobre todo en las compañías financieras, que las regulaciones les soliciten poder disponer de un repositorio único de datos de cliente, base única de cliente o cliente único, para poder tener almacenado en un único lugar y protegidos esos datos, y al negocio permitirle esa mirada 360 de los datos. Aumento de ingresos favorecido por decisiones más rápidas, mejor fundamentadas y con menor nivel de incertidumbre, todas consecuencias de poder tener mejores datos, mejores expuestos y más entendibles para el negocio. Y mejora la toma de decisiones basada en los datos correctos, teniendo en cuenta que es muy común en las compañías que ciertos conceptos de negocio, dependiendo del área que venga la información, van a resultar en un KPI diferente. Aquí el gobierno de datos busca unificar esos conceptos y que cuando se hable de un mismo término, todas las áreas puedan estar viendo el mismo dato. Un ejemplo claro es con la cantidad de clientes. Seguramente marketing puede dar un número si preguntan en un determinado momento, marketing va a dar un número de cantidad de clientes, las distintas sucursales o encargadas del relacionamiento con el cliente pueden dar otro número, y finanzas seguramente va a estar viendo otro número. Con el gobierno de los datos, la idea o el objetivo es que todos puedan ver y entender el mismo número bajo el mismo concepto. Bien, ahora, como les había comentado, vamos a hacer, si me acompañan, un breve ejercicio práctico para resumir cómo es el proceso de direccionar o a partir de dónde se direccionan todas las iniciativas y los programas del gobierno de los datos. El ejercicio que les propongo es un ejercicio que solemos hacer en todas las compañías para poder lograr un mejor entendimiento respecto a al estado actual, el estado del arte en que se encuentran respecto a la gestión de los datos, y consiste en identificar los problemas con los cuales se encuentran a diario, clasificarlos y a partir de ahí entender cuál es la mejor o el marco operativo adecuado para la resolución de esos problemas en el corto y mediano plazo. El ejercicio consiste en hacer una lista de los problemas que tienen, que reciben, que les han comentado respecto a los datos. La idea o el objetivo del taller o del ejercicio se nutre mucho de hacerlo con grupos heterogéneos, grupos que puedan tener representantes de distintas áreas de negocio que pueden estar o tener necesidades diferentes y entender diferente la situación de los datos.
Entonces el ejercicio consiste en anotar, hacer un listado de los principales problemas de datos que conocen o tienen dentro de la compañía. Yo los voy a ir ayudando con algunos ejemplos de situaciones que hemos encontrado en los proyectos en los cuales hemos estado trabajando. Como les decía al principio, uno de los casos que nos tocó, literalmente nos decía, tengo 4 compañías dentro de mi empresa, como que estaban replicados los datos en 4 lugares diferentes y de ahí se disponían el resto de la organización, por lo cual rara vez los números que consumían eran similares. No sé qué herramienta utilizar para buscar la información. Si bien Excel por naturaleza está presente en todas las empresas y en la gran mayoría de las áreas, y muchas de las compañías o de las áreas la utilizan para hacer bajadas de datos y trabajar analíticamente, las empresas disponen de ciertas herramientas corporativas y se le hace difícil a los usuarios entender con cuál de esas herramientas que nos brinda tecnología o sistemas es adecuado para una determinada necesidad de negocio. En la última campaña de marketing tengo 40% de mail devuelto por no existentes. Este es un claro ejemplo de mala calidad del dato. El dato email en los últimos años se ha tornado fuertemente importante, con fuerte importancia, sobre todo para las áreas de marketing. Y en los principios, cuando no era obligatorio, cuando el formato no se controlaba, se generó mucha basura. Es todo un proceso y un proyecto en sí mejorar esos datos y conseguir datos efectivos y reales respecto a las direcciones de correo. Distintos sistemas tienen datos diferentes de cliente. ¿Cuál es el verdadero? Puede ocurrir que el cliente al momento de darse de alta en la compañía entra por un agente de negocio, el dato se almacena en un sistema, luego es derivado a otra área para un determinado producto o para trabajar con un determinado producto, y la interacción con esa área le actualizan ciertos datos, pero se actualizan en el sistema que gestiona el área, como puede ser el área de marketing, por ejemplo. Luego el cliente llama por teléfono por algún otro motivo y la mesa de atención le pregunta, le repregunta un teléfono, una dirección, y actualiza en su propio sistema, y de esta forma queda el mismo dato, que puede ser un número de teléfono o el mismo email que decimos recién, en 3 lugares distintos con 3 valores distintos. Es uno de los disparadores de consistencia de datos. La cantidad de clientes que marketing presenta es diferente que provee finanzas o la que presenta operaciones. Los reportes automáticos no se ejecutan porque hubo un cambio en el sistema origen, y por ese cambio el proceso, se cambió el tipo de datos, el proceso no se ejecutó, el reporte no salió y el área de negocio no tiene el dato en el momento oportuno. Cuando llega un determinado KPI, no se tiene claro qué regla de negocio se utilizó para llevarlo adelante, o qué conceptos están incluidos, o qué filtros están aplicados en un determinado dato. Esto es una serie de ejemplos reales de situaciones problemáticas que nos han presentado las compañías en los proyectos en los cuales hemos trabajado. El ejercicio consiste en hacer todo el listado sin discutir ninguno, de ese listado priorizarlos, bajarlos a un 30% y entender cuáles son los que realmente generan el 80-20 de valor de mi negocio. A partir de ahí, categorizarlos, entender que muchos de estos son problemas de integridad del dato, otros son de arquitectura, temas de diccionario de datos, de identificación del dueño de datos,
de la interoperabilidad de sistemas, y una vez categorizados, se puede pensar o diagramar un framework entendiendo cuáles de los componentes del data management va a ser la mejora respecto al problema presentado o en cuál tengo que hacer más foco para poder llevar adelante la solución de esos problemas. Es un ejercicio muy simple, es súper importante para entender el negocio y cuáles son los problemas que presenta el negocio, y es la base para luego establecer esta alianza negocio-sistemas, que es la base para el funcionamiento del gobierno de los datos. Bien, si han logrado hacer el listadito, luego fuera de la webinar estoy disponible para que revisemos con quien quiera y poder darle una mano en la categorización y la conclusión. Bueno, este es el espacio generado para las preguntas. Entiendo que tienen una opción de levantar la mano. Vamos a abrir la mesa de preguntas. Bien. Aquí estoy de vuelta. Bien, a ver. Una persona ha levantado la mano. Acá le voy a pedir ayuda al anfitrión para que me indique cómo. Ahí está escribiendo la persona que levanta la mano. Bien. Al resto que tengan algunas dudas, consultas, preguntas, vayan escribiendo, yo les voy respondiendo a medida que las voy viendo aparecer en el chat y así las compartimos con todos. John indica que le gustaría recibir más indicaciones sobre estos temas. Bien. ¿Cuál es la forma más recomendable para implementar un MDM en la compañía? Cuando te refieres a MDM, ¿te refieres a gestión de maestros o al modelo de gobierno como tal? Master Data Management. Bien. La forma más recomendable, como les decía al principio, los componentes del Data Management están todos interrelacionados. Entonces, un componente en sí solo no va a trabajar, sino que es en conjunto con el resto. Para generar una buena implementación de Master Data, lo primero fundamental y esencial es poder identificar los roles que van a definir el mejor valor de dato para tu maestro. Es decir, el owner y el guardián del dato que van a trabajar para con ese dato. En función de eso, establecer un proceso de profiling para entender si hay que trabajar en calidad de esos datos, establecer qué arquitectura va a definir ese master data. Hay distintas formas de implementación de los datos maestros. Algunos incluyen generar todo en una misma base de datos, que es este Golden Record que les comentaba anteriormente, y hay otras alternativas que tienen que ver con que los datos estén distribuidos, pero haya un gestor que conoce en cuál de los sistemas está el mejor de los datos, y una vez definida esa arquitectura y definido quién es el dueño de los datos, establecer cuáles herramientas o con qué herramientas conviene o es más recomendable implementarlo. Siempre, en cualquiera de las iniciativas que tenga, vas a tener que definir un framework para trabajar, es decir, ciertos roles, sobre qué componentes se va a trabajar y cuál es el objetivo deseado. En este caso, el de datos maestros. ¿Se respondió tu pregunta?
Bien, excelente. Vamos a dar unos minutitos más, teniendo en cuenta que arrancamos 5 minutos más tarde. John me está escribiendo. Aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos su presencia en este webinar, su participación. Seguramente más adelante estaremos realizando algunas otras actividades similares, quizás ya más enfocadas en algunas de estas temáticas. La idea de hoy era más bien general y ponernos en contexto para saber de qué se está hablando cuando hablamos de data management. Así que de mi parte y en nombre de la empresa de Core BI les agradezco a todos por su participación. John, me gustaría saber más de la minería de datos, encontrar patrones, qué segmentos trabajamos este tema. Bien, todo lo que son los procesos de minería de datos están más relacionados con lo que es analítica, analítica avanzada, analítica predictiva. En esta temática, o la gestión de los datos, es la incorporación de toda la información no estructurada, o lo que genera hoy como Big Data, es la principal fuente de consumo para lo que es la minería de datos, dentro de qué patrones trabajar y demás, establecen los roles de científico de datos y de ingeniero de datos que pueden ser parte de este hub analítico que se conforme como dentro del gobierno de datos, o pueden estar implementados directamente en las áreas, siendo sistemas proveedor o siendo el área del gobierno proveedor de los datos y el área de negocio con el científico puesto dentro del negocio quien establezca ese funcionamiento de patrones y demás. El tema de minería de datos es súper interesante. En alguna oportunidad hemos dado un webinar referido al tema y seguramente lo estaremos repitiendo prontamente, donde ahí te vamos a hacer un poquito más puntuales y con ejemplos un poquito más orientados a esa parte. En este caso yo lo veo desde el punto de vista del gobierno y lo que significa el gobierno para llegar a minería. Por nada, John. Bien. Bueno, si hay otra pregunta. Leonardo, gracias por la presentación. El escenario de una empresa ya tiene sistemas existentes y otras fuentes de datos externas sin gobierno de datos establecido. ¿Cuáles serían sus 2 o 3 recomendaciones para lograr resultados en corto plazo? Mira, en corto plazo, o lograr resultados en corto plazo, es necesario primero establecer qué es lo que se va a buscar a nivel estratégico para el gobierno de datos y no en un caso puntual, y apalancar ese framework en un caso de uso para obtener un MVP, un Minimum Value Product, que permita, utilizando ese corto plazo o ese resultado en corto plazo, utilizar ese framework como prueba de concepto o como MVP e ir incorporando en el tiempo de a poco los distintos casos de uso. Es la forma que nosotros recomendamos de implementación se basa en eso, en ir por productos o por casos de uso pequeños, pero con gran valor para el negocio y que se vayan haciendo incrementales en el tiempo e iterativos. Recomendaciones en general para eso, como lo mismo que lo anterior, digamos, establecer bien claro los roles responsables de esos datos y tener una bajada directiva que apoye y que sponsoree porque toda acción del gobierno de datos es cross-company, entonces es fundamental la participación de la directiva en toda acción del gobierno de datos. Bien. Tenemos TWH, que se ha vuelto más un almacén de historia, pero no contiene dimensión y todo de hecho se debe poner cambiar la orientación es un concepto ODS y arrancar un nuevo proyecto si cree que realmente un DLE. Bueno, este tema es un tema puntual de arquitectura de datos, más que de gobierno en sí. Seguramente puede ser esa necesidad de redefinir la arquitectura y el modelado lo que impulse a la compañía
a incorporar gobierno en esa nueva arquitectura y que los modelos de datos, el ODS que puedan querer construir, ya sea sobre una base de políticas tendientes al gobierno de datos. Entonces, es un disparador muy interesante este que nos comentas, esta necesidad de ir a un ODS, pero de nuevo, es un disparador a partir de arquitectura para integrar con el resto de los componentes. Seguramente vas a necesitar metadata, seguramente vas a necesitar data quality, y sobre todas las cosas, gobierno de datos, un área central que se encargue de llevar adelante y de medir todas las acciones de gobierno. Bueno, les agradezco a todos. Como les decía al principio, se les va a estar compartiendo la presentación que vimos en el día de hoy. Y bueno, espero que en el corto plazo puedan comenzar a llevar adelante sus iniciativas de gobierno de datos, y que podamos acompañarlos en lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias a todos.